Hola, buenas tardes. Hoy vamos a ver cómo crear un gráfico, el típico gráfico de Scrum, el Bar Down Chart, usando una herramienta tan simple como el Excel. Primero vamos a dar algunos formatos típicos de un archivo Excel y luego vamos a ir mostrando cómo generar nuestro gráfico de la forma más dinámica posible. En este caso yo le voy a colocar de título como nuestra empresa, consultora PMU, y vamos a colocar el objetivo de este archivo, que es el bar down chart, y esto es un poco de rigurosidad solamente con respecto a mantener algún formato estándar de nuestra empresa en los archivos Excel. ¿Mm? Cada uno puede dar el formato que le guste o que está más acostumbrado. ¿Sí? Entonces, el Bar Down Chart es un gráfico que debiera ir actualizándose día a día. Idealmente se debiera actualizar después de la Daily Meeting. Y uno de los actores o roles que puede colaborar en la actualización de este gráfico es el Scrum Master. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a simular que tenemos un sprint de 2 semanas, ¿sí? Donde ya tenemos las historias de usuario estimadas y por lo tanto lo que vamos a hacer es vamos a poder graficar cómo vamos entregando y cómo vamos resolviendo estas historias de usuario en nuestro sprint de 2 semanas. Hoy estamos a 31 de mayo. Ok, y entonces lo vamos a hacer hasta el 13 de junio, que debieran ser las 2 semanas. Le vamos a dar un formato de fecha, pero personalizado, que me permita ver cuáles son el día, el mes y el año. Ok, entonces tenemos del 31 de mayo al 13 de junio y son 14 días. Vamos a hacer un día más. Supongamos que tenemos 250 puntos de historia. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a suponer que vamos a tener una entrega proporcional constante, y lo que vamos a hacer es dividir por la cantidad de días y lo vamos a ir disminuyendo en forma regular para hacer nuestra gráfica del esperado de un bar down chart. Lo vamos a hacer sin decimales y por lo tanto al último día debiéramos llegar a 0. Nos faltó fijar, ahí sí. Ok, entonces ahora seleccionamos el rango de datos y insertamos un gráfico de línea, seleccionamos y automáticamente nos generó el gráfico el esperado. Entonces, ¿cómo vamos a ir actualizando este gráfico? El primer día que partimos seguramente no vamos a tener ningún avance, y si decimos que el segundo día tampoco, tal vez no es tan terrible. Aquí es donde viene lo importante. Ya el segundo día, cuando muestre que no he entregado ninguna historia de usuario, es decir, ninguna de las historias de usuario del sprint ha llegado a la columna de que está hecho, el done. Por lo tanto, no he reducido ningún punto de usuario, no he hecho ningún incremento de valor a mi producto todavía. Cuando yo deje la celda, se va a reflejar inmediatamente en el gráfico la línea horizontal.
Cada vez que en el bar down chart nosotros vemos la línea horizontal, significa que ese día no agregamos valor al incremento, no pasamos ninguna historia de usuario a la columna del DON. ¿Cómo va a ser la evolución de este gráfico? Va a depender de cuál es nuestra velocidad y cuántas historias de usuario tenemos en este sprint. Si nosotros hiciéramos un gráfico así estimado, no muy riguroso, uno podría decir, mira, el segundo día tengo 220 y el otro tengo 200 y voy bajando de acuerdo a una cantidad que podría ser eh, un poco cuánto yo he hecho en las tareas. Pero el bar down chart no tiene que reflejar eso. El bar down chart tiene que reflejar cuáles son los puntos de historias que ya están listos y por lo tanto solamente de las historias que están en el DON. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a tener como resultado de un gráfico de este estilo es tantos escalones como historias de usuario tengo. Por ejemplo, el tercer día nosotros entregamos nuestra primera historia de usuario y esa historia de usuario tenía 20 puntos de historia. Entonces ahora nosotros vamos a tener 230 y va a disminuir en esa medida el gráfico. El cuarto día vamos a seguir manteniendo 230. ¿Qué es lo que va a suceder? De nuevo una línea horizontal. ¿Por qué? Porque ese día no tuvimos avance. Al siguiente día, sí, ahora entregamos una historia de usuario. ¿Cuántos puntos eran? Ahora eran 50 puntos. Por lo tanto, ahora vamos a 180. ¿Sí? Cada vez que entregamos una historia de usuario, entonces vamos a tener un descenso en nuestra gráfica y cada vez que no entregamos avance, vamos a ver una línea horizontal. ¿Cuándo puede ocurrir que vuelve a subir? Cuando el mismo equipo de desarrollo, al revisar las historias de usuario que están en la última columna, detecta que efectivamente esa historia no está concluida y por lo tanto la devuelve a alguna de las columnas puede ser en etapa de QA o puede ser en etapa de ejecución o en processing o en progress, como ustedes le quieran llamar, a la columna o a la sección donde están las historias de usuarios que están desarrollando. Cuando nosotros revertimos esta situación, vamos a volver al estado original. Por lo tanto, cada vez que tenemos este fenómeno que venía bajando el gráfico y vuelve a subir, es porque devolvimos una historia de usuario desde la columna del DON a la ejecución o al desarrollo nuevamente. Entonces acá vamos a seguir con nuestro plan. Acá vamos a simular que teníamos un número finito de historias de usuario. Fíjense qué ocurrió acá. Aquí una historia de usuario que era bastante grande y acá se produjo que por una eventualidad un día estábamos por debajo del esperado, pero luego seguimos manteniendo la misma tónica que antes y mantenemos la horizontal. Entonces, lo que sí esperamos es que hacia el final del sprint nuestro gráfica llegue a cero igual a como lo teníamos planeado. Si nosotros no llegamos a cero, significa que no desarrollamos todas las historias de usuario que teníamos planificado en el sprint y vamos a tener un problema porque cuando lleguemos a la review meeting, donde hacemos una demo a nuestro product owner, nos vamos a encontrar con que no están todas las historias de usuarios concluidas y por lo tanto él las va a rechazar y no cumplimos con la expectativa, pero sobre todo no cumplimos con nuestra promesa. Si se dan cuenta, el Bar Down Chart es algo muy simple que podemos construir a partir de un Excel, teniendo claro cuáles son los puntos de historia de mi sprint y cada día después de la daily meeting actualizar cuáles son los puntos de historia que aún me quedan de acuerdo a las historias de usuario que hemos pasado a la columna del DOM. Espero que les haya ayudado. Nos vemos en otro capítulo.